nuestros hijos no les hacemos ningún favor al decirles en exceso halagos vacíos o compensar en exceso nuestras deficiencias como padres al retener la disciplina. Lo que nuestros hijos necesitan más que nada es la verdad, incluso cuando es dolorosa. Bueno, hoy en Visión para Vivir, en primer lugar le damos la bienvenida y aquí vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés para continuar con la serie Diario de un viajero desesperado. Y es aquí donde encontramos consejos del hombre más sabio en el mundo, el rey Salomón. Escuchemos a continuación al pastor Carlos Azazueta con el mensaje titulado El retrato de un necio. Las palabras del necio son todo lo contrario, son destructivas. Son destructivas en primera instancia para otras personas. Vea lo que dice Proverbios. Salomón mismo escribió el libro de Proverbios, por cierto. Salomón en Proverbios 12:18 dice lo siguiente: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Cómo son sus palabras cuando usted habla con otras personas? ¿Cómo son sus palabras cuando habla con otras personas acerca de otras personas? ¿Son hirientes o son de alivio? Además, las palabras del necio son comparadas con armas de guerra. Fíjese lo que dice Proverbios 25:18. Decir mentiras acerca de otros, o sea, calumnia, o verdades a medias, que para el caso es lo mismo. Si no le consta lo que usted está diciendo, mejor no diga nada. Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con un hacha. ¿Se da cuenta? Herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Así son las palabras de calumnia que salen de nuestros labios. ¿Es su lengua como un arma de guerra? ¿Acaso usted usa su lengua para golpear, para cortar, para traspasar el carácter de otra persona? ¿O realmente sus palabras traen alivio, traen sanidad, traen refrigerio? Como podemos ver aquí en el libro de Proverbios, las palabras del necio son destructivas para los demás, pero no solamente eso. Salomón aquí en Eclesiastés 10, versículo 12 dice que son destructivas hacia él mismo. A los necios sus propias palabras los destruyen. Las palabras del necio golpean, cortan y traspasan a la gente, pero mientras están haciendo eso, no se da cuenta que a sí mismo está también autodestruyéndose. Recordemos esto cuando nosotros nos veamos tentados a decir algo que no deberíamos decir. El Espíritu Santo es tan hábil, si usted está siendo controlado por el Espíritu Santo, como para ponerle aquí en su mente, de alguna otra manera accionarle y decir: no digas eso, no se te ocurra. Pero como muchas veces soy yo el que lo quiero controlar, ay, sí, es que me quema la lengua. Pues la lengua está inflada por otra cosa que no es Dios. Y usted sabe a qué me refiero. Tengamos cuidado. Pero si usted es una persona que realmente está dejándose controlar por el Espíritu Santo, entonces también su lengua está controlada por el Espíritu Santo. Si no ese es el caso, entonces usted sabe quién lo está controlando. Cuando queremos desquitarnos, cuando queremos nosotros hablar mal porque nos ignoraron, porque no nos saludaron, porque el pastor no me envió una tarjeta de Navidad a mí. Mira qué ingrato. La mayoría de las veces es más recomendable tragarnos las palabras por amargas que éstas sean y poder llevárselas al Señor, que Él entiende y nos puede ayudar a nosotros en cada circunstancia. Salomón en el libro de Proverbios habla de cómo la lengua causa daño a uno mismo. Fíjese, Proverbios 13:3 dice: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿Cómo ve? ¿Quiere más? Proverbios 21:23. Cuida tu lengua y mantén tu boca cerrada y no te meterás en problemas. ¿Alguna vez su lengua lo ha metido en problemas? A mí sí. A menos que usted sea un superhombre controlado por el Espíritu Santo, una supermujer controlada por el Espíritu Santo, usted no se metió en problemas. Pero la mayoría de nosotros hemos tenido momentos en los que decimos: Señor, ¿por qué dije eso? ¿Cómo quisiéramos aplicar la clave? Se ríe mi esposa porque le digo que el teclado de la computadora tiene ahí el control Z en las PC, pero tiene ahí también el control Z en la
otra computadora. Yo le llamo la tecla del arrepentimiento. Aplícale el repent key, el undo, undo, undo en inglés. Pero no hay eso cuando decimos las palabras. No podemos hacer undo, undo, undo. No podemos arrepentirnos, ya salieron. Es lo mismo que subirse a la cima de una montaña con una almohada llena de plumas y esparcirlas todas a los cuatro vientos y después quería recoger pluma por pluma y meterlo de vuelta a esa almohada. Así de imposible es tratar de borrar las palabras que ya dijimos. Todos hemos dicho alguna vez algo que lamentamos haber dicho. Por eso debemos cuidar nuestra lengua. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos controle, vamos a decir cosas que van a edificar, no cosas que van a destruir. Tal como lo expresa Salomón en Proverbios 18:7. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. O como dirían en mi tierra, el pez por la boca muere. En primer lugar, las palabras del necio son destructivas, primeramente a otras personas y en última instancia a él mismo. Ahora la segunda, sus palabras son irrazonables. Son irrazonables, no tienen sentido. Fíjese lo que dice el versículo 13. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto llegan a conclusiones locas y malvadas. Lo que el necio dice no tiene sentido. Entre más habla, menos sentido tiene. Hay muchos necios enseñando en los salones de clase, en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Son gente inteligente. Muchos de ellos tienen maestría o doctorado, pero siguen siendo necios. ¿Cómo lo sé? Por su manera de vivir, por la forma como ellos hablan, por la forma como ellos actúan. Le iría mejor a ellos quedándose callados, pero como no pueden hacerlo, se meten en cada lío. Pablo se refirió a este tipo de personas como en Tito 1:10 diciendo, rebeldes que participan en las conversaciones inútiles y engañan a otros. Se engañan a sí mismos. Parte de ser insensato es autoengañarse, creer que yo lo sé todo y los demás no. Eso es autoengañarse y ser autosuficiente. Pero aparte de que lo que el necio dice no tiene sentido, hay una progresión en ese discurso, pero de una manera descendente. Por ejemplo, de lo insensato con lo que comienzan a hablar, terminan, por ejemplo, en la locura. Y muchas veces una locura malévola. Las palabras del necio comienzan ahí. Miren, yo conozco personas a las que les encanta hablar de cualquier tema. Tienen tema de conversación de todo. No importa el tema que usted tenga, ellos tienen que opinar. A menos que se trate de la Biblia o de la vida cristiana, entonces como que patinan dos que tres veces. Y a veces yo me quedo callado porque yo estoy seguro que se van a dar el sopetón. Y nunca quedo defraudado. Porque si realmente entendieran lo que la Biblia dice, aprenderían que calladitos se miran más bonitos. Me gusta como lo dice el escritor judío Shalom Aleichem. Usted puede identificar cuando habla un necio porque muele y muele mucho, pero produce poco. Palabras, 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 pero ¿quién sabe qué dijo? Las palabras del necio son destructivas, son irrazonables y en tercer lugar, sus palabras están fuera del control. Es decir, son interminables. Vea lo que dice el versículo 14. Hablan y hablan sin parar. Son unos loros para hablar. Salomón ya había dicho esto en Eclesiastés 5:3 cuando dijo, demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Pero nos falta leer esto más seguido. Ya hablamos cuántas palabras dice una persona en un día. Cerca de 100,000 palabras. Bueno fuera que algunos de nosotros decidiéramos disminuir esa cantidad de palabras al día. Pues Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado. Tú, en tanto, sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Se da cuenta cómo los dichos populares salen de aquí de los proverbios? Porque eran dichos populares de su tiempo. A lo mejor en su tierra dicen, en boca cerrada. Y esa es una gran realidad. Entonces nos damos cuenta que
El necio habla palabras que están fuera de control. El necio no se da cuenta que con tantas palabras lo que dice carece de contenido. No solamente de sentido, sino de contenido, de sustancia. Hablar y hablar sin parar implica que no hay mucho que decir. Es una persona que no sabe absolutamente lo que está diciendo, pero cree que entre más decir las cosas va a aparentar ser todo intelectual. Equivocado. El pastor Chuck Swindoll, en uno de sus libros, habla del caso de un hombre que tenía una esposa muy hablantina. Y se quejaba con su mejor amigo diciéndole: ay, lo único que hace mi mujer es hablar, hablar y hablar. Y el amigo le responde, le dice: ¿y de qué tanto habla? El marido responde y dice: pues no lo sé, nunca lo dice. Y esa es la realidad. Pero mujeres, no se ofendan, porque tal como lo explica el pastor Swindoll, hay más hombres necios que mujeres. Hay más hombres que hablan por hablar más que las mujeres. Por eso me encantan las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, que dijo: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Aparte de eso, el necio no se da cuenta que con tantas palabras le hace falta dominio propio, control propio. Algunos predicadores somos objeto de eso también. No crean que nosotros cantamos mal las rancheras. Por eso que es importante ver lo que dice Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén tu boca cerrada. Una mujer desarrolló en una ocasión una condición bastante delicada en cuanto a su garganta. Fue al médico y la recomendación del médico era, para que no perdiera el sentido del habla de forma permanente, debía ella dejar descansar las cuerdas vocales. Tenía que durar, óigalo bien, 6 meses sin decir una sola palabra. Posible, esta mujer tenía un marido con 6 hijos. Imagínese usted. Pero como ella no quería dejar de hablar o que se le atrofiaran sus cuerdas vocales, decidió cooperar y por 6 meses ella no dijo una sola palabra. De alguna otra manera, lo que hacía era, cuando tenía que llamar a alguno de sus hijos, tenía un silbato y nomás lo soplaba y ya venían los hijos, ¿verdad? Pero cuando quería comunicarse con alguna pregunta o responder alguna de las preguntas, poner sus respuestas, agarraba en un bloc de notas y escribía ahí todo lo que tenía que decir. Al cabo de 6 meses la mujer se recupera, ya puede hablar. Le preguntaban sus amigas: ¿cómo le hiciste para aguantar tanto tiempo? ¿Qué aprendiste con todo esto? Y le dijo: ¿saben qué? Se van a sorprender, pero tuve mucho aprendizaje en ese tiempo que no pude pronunciar muchas palabras. Yo creo que jamás volveré a gritar en mi vida, porque se pueden comunicar las cosas sin gritar. Y una cosa sorprendente, dice ella, algo que aprendí, es que en una ocasión, sobre todo cuando estaba aprisa, molesta, enojada, angustiada, escribía cosas, cientos de notas, que cuando las volvía a leer, simplemente las hacía bolita y las tiraba en el cesto de la basura. Cuán importante es poder ver las palabras antes de decirlas. En otras palabras, el proverbio de Salomón es: piensa antes de que hables. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de algún mensaje que han ustedes anotado en un mensaje de texto o en un WhatsApp o en Facebook? La ventaja con Facebook es medio pueden ustedes editar eso, pero no en WhatsApp, no en un Twitter, tampoco en un mensaje de texto. Y a veces dice uno: ¿por qué dije lo que dije? Miren, en ocasiones yo mismo le he dado gracias a Dios que he escrito un correo electrónico, porque muchas veces, piensen esto, les voy a dar un consejo que a mí me dieron una vez. Ten cuidado cuando tú escribes un correo electrónico o un mensaje de texto, ten cuidado de no responder con imprudencia en el momento en el cual tú lo estás recibiendo. Piensa las cosas. Porque a veces uno tiene o está pasando por alguna circunstancia que interpreta cómo viene ese mensaje de la manera como uno está sintiendo, y así empieza uno a arremeter. Y de repente la otra persona recibe en su teléfono ese mensaje y dice: pues ¿qué le pasó a este? ¿Qué pulga le picó? Y nos imaginamos, y tenemos muy buena imaginación los latinos, nos imaginamos cosas que no son, porque somos muy imprudentes e insensatos en querer responder de la manera como nos sentimos. Yo le doy gracias a Dios porque cientos de correos electrónicos he tenido que borrar antes de enviarlos, porque me di la oportunidad, después de que lo escribí y lo dejé, y el día siguiente lo vuelvo a leer y me di cuenta: Dios mío, ¿qué estaba pensando?
¿qué cené anoche? Y doy gracias a Dios que no pude haberlos mandado, porque entonces hubiera estropeado algunas de las relaciones, tanto de trabajo como personales. Tengamos cuidado, aprendamos como esta mujer, seamos cuidadosos, pensemos las cosas, tengamos un filtro aquí, pensemos y pensemos antes de poder hablar. De eso está hablando aquí Salomón. Si nosotros nos diéramos el tiempo de escribir todo lo que decimos, nos daríamos cuenta de que muchas veces todo lo que pensábamos decir no vale la pena, no nos ayudaba en nada. Y nos ayudaría a reflexionar mejor en cosas que pueden edificar y no destruir. Salomón lo dice en Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Cuando diga usted una mala palabra, cuando diga algo, no diga, ups, se me salió. No se le salió, rebosó. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? David tiene la solución. En el Salmo 39:1 nos dijo lo que tenemos que hacer para evitar meter las 4. Fíjense lo que dice el Salmo 39:1, David. Dice, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Esto parece que lo escribió para mí el Señor a través de la pluma de David. Sobre todo con aquellos que no conocen de Dios o que son nuevos en la fe, debemos ser cuidadosos de cómo nos expresamos de otros creyentes. Uno no sabe el daño que está ocasionando en esas personas. Ahora, no solamente con nuevos creyentes o inconversos, aún con creyentes. ¿Quién le ha puesto a usted como juez para juzgar? La palabra refrenar aquí literalmente significa poner un bozal, una mordaza o un freno, como se le pone a un caballo o a un perro rabioso. Eso es lo que debemos, dice David. Hay que aplastar el freno de golpe en el auto de las palabras que queremos decir en lugar de aplastar el acelerador. Porque a veces basta que nos hagan poquitas cosquillas y le soltamos toda la letanía. Miren, tengo un ejercicio para ustedes. Cuando se vean tentados a querer comunicar algo que no deben comunicar, quiero que hagan conmigo este ejercicio. Abran ligeramente la boca. Ábranla conmigo. Ábranla. Ajá. Ya. Saquen ligeramente la lengua. Ahora de golpe, cierren la boca. Generalmente funciona. Duele, pero funciona. Entonces la siguiente vez que esté tentado, que me esté quemando las ganas de decir algo que sé que no va a construir sino destruir, haga este ejercicio. Eso es como poner un bozal, como poner un freno y reprimir lo que voy a decir que no es edificante. Las palabras del necio son destructivas, son irrazonables. Número 3, están fuera de control. Y finalmente, número 4, sus palabras son jactanciosas. Vea lo que dice ahí el versículo 14. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Nadie excepto el necio. El necio es el único que hace planes, el único que va a decir que va a hacer esto, que va a hacer aquello, que mañana esto, que va a lograr lo otro. El necio habla y habla del futuro como si tuviera la seguridad de que el futuro llegará. Así es el necio. Habla con jactancia sobre el futuro. Muchos de nosotros actuamos como necios cuando asumimos que las cosas que vamos a hacer en el futuro se van a realizar. ¿Qué vas a hacer la semana que entra? Mira, pues vamos a ir a tal parte. Y a veces ni siquiera incluimos a Dios en nuestros planes. Ni siquiera decimos la frase tan trillada, bueno, si Dios quiere, si Dios lo permite, cuando menos hagamos caso a lo que dice Santiago. Incluyamos a Dios en nuestros planes, caramba. A veces nosotros en el ministerio cristiano también hacemos lo mismo. Planeamos estratégicamente lo que vamos a hacer de aquí a 5 años. Pero nunca nos sentamos a orar y preguntarle al Señor si eso es lo que quiere que hagamos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos apresuramos como los necios con nuestra insensatez en querer adivinar lo que Dios quiere hacer? No seamos necios, seamos sabios. Incluyamos a Dios en todos nuestros planes. Yo sé que es bueno ahorrar para el futuro, absolutamente. Yo sé que es bueno poder poner una cantidad para la pensión, absolutamente. Ahorrar para la escuela de los hijos, claro que sí. Ante todo, uno lo hace confiando en la soberanía y la voluntad de Dios. Pero los necios no hacen eso. No tenemos control sobre lo que va a pasar mañana. ¿Cómo que no?
Mire lo que dice Eclesiastés 3:22, ya lo había dicho Salomón anteriormente. Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Más adelante en el Eclesiastés 6:12, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe qué es lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Eclesiastés 8:7. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Luego el 9:12 dice, la gente nunca podrá predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. En Proverbios 27:1, Salomón dice, no te jactes del día de mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. ¿Se da cuenta? El tema recurrente de Salomón aquí en Eclesiastés y también en Proverbios es, nosotros no podemos predecir el futuro. No sabemos qué va a ocurrir. No importa lo que los de la secta de paguen por sufrir o paren por sufrir o Walter Mercado o quien sabe que usted consulte, no importa lo que ellos digan de lo que va a pasar. Nadie, solamente nuestro Dios sabe lo que el futuro nos depara. Santiago nos dice que somos muy presuntuosos en hacerlo, aparte de necios. Dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Cómo sabes qué será de tu vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde, jactancia de sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Se dan cuenta? En la parábola del rico insensato tenemos a un hombre que tenía mucho dinero y de repente se puso a pensar, ay, ¿cuánto dinero tengo? Pero no tengo suficiente espacio para guardar todo el grano. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar estos graneros que tengo, voy a construir nuevos para meter todo lo que estoy levantando en la cosecha. Y de repente se escucha la voz del Señor que dice, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que has acumulado? Así es, dice el Señor Jesús, quien dijo esta parábola. Es mejor que almacenes riquezas celestiales que terrenales. No es así con Dios, hermanos. Un necio es aquel que se multiplica en sus palabras y habla acerca de sí mismo y de lo que va a hacer, pero también un necio ni siquiera sabe a dónde se dirige en el presente. En el versículo 15 dice, los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a su casa. En aquel tiempo bíblico, los caminos que iban a la ciudad estaban bien marcados con señalamientos de tráfico para que los viajeros supieran a dónde fueran. El necio está tan ocupado hablando de sí mismo y de lo que va a hacer que se le pasa una señal, como algunos que yo conozco que van manejando por ahí, incluyéndome a mí, y se nos pasó la calle por la que deberíamos dar vuelta. Gracias al Señor por el GPS que nos dice, date vuelta. Casi me dice necio. Pero en muchos de los casos, ¿qué hacemos los hombres, sobre todo cuando nos perdemos? Nada. No pedimos ayuda, no pedimos consejo, queremos encontrarlo porque pues para eso tengo mi GPS o para eso tengo mi instinto de hombre. Alguien decía que si Moisés hubiera sido mujer, no hubieran dado 40 años vueltas allá en el desierto, hubieran preguntado cómo llegar a la tierra prometida. Bueno, eso obviamente no es bíblico, ¿verdad? Pero le da la idea a lo que quiero llegar. Pero el necio no sabe ni siquiera cómo llegar a su casa, dice, porque no está pensando. ¿No se le ha ocurrido pensar que muchas veces vamos al supermercado y luego íbamos por una cosa y traíamos todo lo demás que vimos y de repente llegamos a la casa, a lo que iba se me olvidó? No les digo, estamos tan metidos en nuestras necesidades de lo que vamos a hacer que se nos olvidan las cosas de ahora. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí en este aspecto.